Saludos, otra vez aquí en Félix Física, resolviendo problemas de física. En este caso, circuitos, análisis de circuitos. Leemos, en la siguiente figura, calcular la resistencia 1, la corriente 1 y la corriente 3. En este caso, si vemos acá en la figura, nos está indicando dónde está la resistencia 1, hacia dónde va la corriente 1 y hacia dónde va la corriente 2. Y nos dan los valores de los demás elementos, aquí una batería, que otra pila y 3 resistencias adicionales. Bien, en este caso lo primero que debemos darnos cuenta es que no hay asociaciones en serie entre las resistencias. No hay una después de la otra sin que haya un nodo atravesado, sin que haya una pila atravesada. Y por lo menos esta que parece estar en paralelo con esta, está la pila aquí atravesada y otra resistencia. Esta que parece estar en paralelo con esto, con esta, está la pila y la otra resistencia atravesada. No se puede hacer ni en serie ni en paralelo. Entonces aplicamos las leyes de Kirchhoff. Para poder aplicar las leyes de Kirchhoff, en este caso, cumplimos 3 pasos. 1. Asignar el sentido de las corrientes en cada ramal. Si nos damos cuenta acá, tenemos 2 nodos. Esto sería un ramal, aquí arriba. Esto aquí abajo sería otro ramal. Y este del medio sería otro ramal. Vean que en el dibujo ya nos dan una y 2 corrientes, ya nos dan esos 2 sentidos. Sale como saliendo de esta batería, es decir, toda esta corriente ya la tenemos, I1. Y la de aquí abajo la tenemos, sería el I2. Faltaría este ramal. Si estas 2 corrientes entran en este nodo, vamos a colocar que la corriente 3 debería salir. Bien, eso lo estamos colocando nosotros. En principio ese sentido es arbitrario, pero por lógica traten de hacerlo de manera coherente. Paso número 2. Colocar las caídas y subidas de potencial. En el caso de las baterías es sencillo. Tenemos una barra grande y una barra pequeña. Una barra grande y una barra pequeña. El sentido en el caso de las barras es más, menos. El más para la barra grande y el menos para la barra pequeña. Y en el caso de las pilas se coloca siempre en el sentido de la caída de potencial la corriente. Si la corriente viene bajando, quiere decir que en esta pila es más y menos. Si la corriente viene aquí hacia acá en este sentido, como lo indica aquí esta, viene hacia allá. El sentido de caída potencial es más aquí, menos acá. Esta corriente viene hacia acá, sería más aquí y menos acá. Esta corriente I1 viene completamente en este ramal hacia acá, entonces la caída potencial acá es más, menos. Repito, este paso depende del sentido de las corrientes que hayamos asignado. Una vez hecho esto, ahora vamos a indicar cuáles son los nodos y cuáles son las mallas. Para indicar nodos y mallas voy a colocar letras en todas las esquinas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 esquinas. Entonces voy a hacer así, en el sentido de las agujas del reloj, para más o menos mantener el mismo método cada vez que hagamos este tipo de ejercicios. A, B, C, D, E y F. Habiendo asignado letras a todas las esquinas, va a ser más fácil identificar cuáles son los nodos y cuáles serían las mallas o lazos, también le dicen en algunos libros, mallas o lazos. Bien, entonces los nodos, vemos acá que el nodo es donde hay por lo menos 3 cables juntos. Entonces sería F y C. Esto es un nodo y esto es un nodo. Aquí en estas son simplemente esquinas o cables doblados, por ahí no hay nodos. Entonces tenemos el nodo C y el nodo F. Cada nodo va a tener su ecuación. Y para las mallas, algo similar. Entonces para las mallas, me voy a parar siempre en la letra más pequeña y voy a comenzar a recorrer desde allí. Entonces tenemos primero el camino más grande. Las mallas siempre son un circuito cerrado. Comienzo en A y voy a terminar en A. Voy a decir A, B, D, E, A. Completo. Entonces, la primera malla, A, B, D, E, A. Estoy omitiendo la C y la F porque obviamente paso por ahí para poder venir de B a D. Tuve que haber pasado por ahí. Siendo que llego hasta aquí, llego y subo. Esa sería una de las mallas. Voy a colocarle la malla 1 así en romanos. Primera. Otra malla es el cuadrado de arriba. A, B, C, F, A. A, B, C, F, A.
a colocarle que esa es la malla 2. Le voy a colocar nombres porque la ecuación creo que no me va a quedar por ahí. La voy a escribir en otro lado. Y tenemos una tercera malla que sería el circuito de abajo. El circuito cerrado de abajo vamos a poner en C, que sería la letra más pequeña. C, D, E, F, C. Ese circuito aquí, C, D, E, F, C. Esas serían las tres mallas que tengo, no hay otra malla. Entonces tenemos asignar las corrientes, asignar las caídas de potencial, identificar nodos y mallas. Una vez que identifique nodos y mallas, aplico ahora sí las leyes de Kirchhoff para los nodos y para las mallas. Para los nodos, la suma de las corrientes que entran serían las positivas y salen serían las negativas en un nodo es igual a 0. Es decir, en el caso del nodo C, entra nada más I3 y sale tanto el I2 como el I1. I3 menos I2 menos I1 igual 0. Y el nodo F sería el inverso. Tenemos I1 más I2, que serían las que entran a esos nodos, menos I3 igual a 0. Bien, si se dan cuenta, las ecuaciones se parecen muchísimo. En el caso de la malla I, vamos ahora con la de las mallas, que esto aquí hay que tener un poquito más de cuidado. Me paro en la letra primera, A, y empiezo a recorrer como lo dije acá. Cuando me encuentro una subida de potencial, es decir, de menos a más, voy a sumar ese potencial, o esa diferencia de potencial. Cuando me encuentro una caída, o sea, de más a menos, voy a restar ese potencial, o esa diferencia de potencial. Entonces voy aquí y lo primero que consigo es una caída de menos 12 voltios. Lo voy a colocar sin las unidades para no confundirme con las letras. Luego llego acá a esta resistencia. Más, de menos a más es una subida, la voy a sumar. Como vale 1, sería 1 por la corriente que pasa por ahí, que sería la corriente 1. Y 1. Bien. Luego bajo, no hay nada, no hay nada. Cuando yo aquí otra caída potencial de más a menos, menos esa resistencia que sería 3 por la corriente que pasa por ahí, que sería la I2. I2. Luego de menos a más, aquí cuando vengo así, menos a más hay una subida de 9 voltios. Continúo por ese camino y cuando subo me encuentro otra subida de potencial más. En este caso sería R1, que no lo tengo, por I1, que tampoco lo tengo, igual a 0. Así se crean las ecuaciones de las mallas. Luego tengo la corriente 2. En este caso, del nodo que está aquí arriba, una caída, se parece mucho a la primera parte, sería menos 12 más, voy a colocar I1, por aquello de que 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Luego cuando vengo en este sentido, de menos a más, una subida de potencial, que sería 2 por I3, que es la corriente que pasa por allí. Y luego de aquí, otra subida de potencial, más R1 por I1, igual a 0. En el caso de la tercera malla, que sería la de abajo, de C a D no hay nada. Cuando aquí hay una caída y una subida de potencial, la caída es 3, similar a esta zona, menos 3 por I2, más 9 voltios, por I2 más 9 voltios. Cuando subo no hay nada. Cuando vengo por acá hay otra caída de potencial, menos 2 por I3, que es la corriente que pasa por allí, igual a 0. Y esas serían mis ecuaciones de mallas. Vemos que tengo 5 ecuaciones, 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones, con muchas incógnitas, I1, I2, I3, y la resistencia 1, 3 y 4 incógnitas. Hay que colocar los 9 voltios, no hace falta colocar los 9 voltios. Bien, ahí pendiente, no hace falta colocar los 9 voltios. Y me comí algo en algún lado, no, está bien. Bien, no hace falta colocar los 9 voltios para no confundirnos con tantas letras. Si nos damos cuenta, no nos piden la corriente 3
como no nos piden la corriente 3, voy a procurar usar ecuaciones donde no exista la corriente 3. Si nos damos cuenta, esta ecuación no existe la corriente 3. Y además, si uso esta ecuación,